Bueno, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Doctor, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos? noches. Buenas noches. Me place saludarlos a todos. Doctor, buenas noches. Bueno, entonces, yo tengo acá un listado y los grupos de trabajo. Cada grupo escogió un tema. Entonces, no sé si el orden sea ese mismo. El grupo 1 pasa de primero, el grupo 2 pasa de segundo, el 3 de tercero. Así es como lo tienen ustedes establecido. Así como están establecidos en ese orden. Ah, bueno, ok. Entonces, en ese orden de ideas, abriríamos esta noche con el primer grupo que tiene el tema de la cláusula aceleratoria. Ese es. Estoy en lo correcto. Sí. Cláusula aceleratoria. Bien. Entonces, para que queden en el tablero, gran rueda Andrea. ¿Dónde está Andrea? Los quiero ver en el tablero. Doctor, buenas noches. Andrea Durán. Bien, perfecto. Entonces, Andreita, quédate ahí. Buenas Listo. noches, profe. Karen Sotelo. Molano, Clavijo, Brian. Alexander. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Brian Molano. Bien. Sotelo, Amaya, Karen. Buenas noches, profe. Aquí. Karen Sotelo, Amaya. Ávila, Murillo, Oscar. ¿Dónde estás, Oscar? Presente, profe. Buenas noches. Ahí, perfecto. Buenas noches, Oscar. López Telles, Marcela. Marcela. Presente, profesor. Buenas noches. Ah, qué bien, ahí te veo. Marcela López. ¿López qué? López Telles. ¿López? López Telles. Telles. Sí, que dice Marcela López T y quedó loco ahí. Bueno. Gómez Carreño, María del Carmen. María del Carmen. Buenas noches, profesor. Presente. A ver, ¿dónde estás, María del Carmen? Que no te veo. Acá, Ah, ahí estás, María del Carmen. La Verde, Tarquino, Jairo. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Dónde estás? Acá, profe, acá. Ah, Jairo La Verde, Tarquino. Ah, estás al lado de María del Carmen. Castro Sierra, Edith, Joana. Castro Sierra, Presente, profe. Buenas noches. Edith, Joana Castro Sierra. Acá, profe. No te veo la J, veo una J ahí. Ah, ya. Perdóneme. Ya. Ah, ahora sí. Buenas noches, profe. Buenas noches, Rey. Javier Quintero. Javier. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Ah, Javier Quintero. Ahí. Sí, señor. Buenas noches, doctor. Y Evelyn Ramírez, son 10. ¿Okay? Buenas noches, doctor. Bueno, entonces, los que no sean de este grupo, tengan la amabilidad y salen y me dejan con este grupo. Y después continuaremos con el grupo 2 y después así sucesivamente. ¿Ok? Bueno. Entonces el tema es cláusula aceleratoria. ¿Quién quiere empezar con el tema de la cláusula aceleratoria? Pero ven, muchachos, arranquen. Bueno, profe, buenas noches. Bueno, el grupo está conformado pues por las personas que ¿Quién ya llamó. ¿Quién está, perdón, quién está hablando? Joana Castro, Edith Joana Castro. Ah, Joana Castro, sí. Entonces, pues el grupo está conformado por las personas que usted pues ya llamó y pues empieza con el tema número 1, nuestra compañera Marcela Telles. Entonces, Joana Castro le pasa la pelota a Marcela López, profe. Marcela López Telles.
Bien, Marcelita. Gracias, profe. Nosotros lo Somos que quisimos, señor. Todos oídos, ¿no? Ok, nosotros pues lo que hicimos fue como enfocarnos en determinados temas. A mí pues me tocó pues el tema de la teoría de la autonomía de la individual o voluntad privada. Entonces, se puede decir que como sus inicios estuvieron en la escuela Pero, racional. Marcelita, perdóname, Señor. ¿no es el término de la aceleratoria? ¿Ese no es Sí, el trabajo? sí, claro. Pero pues nosotros quisimos como enfocar desde el comienzo la teoría de la autonomía y pues ya hacia el final se va desarrollando el resto del tema. Ah, bueno, entonces tú vas a hablar de la autonomía, de la Sí, voluntad en los títulos, valores. sí, Bueno, señor. está bueno el tema. Bueno, entonces la escuela racionalista desarrolló el principio de la autonomía de la voluntad. Ese principio se materializa con fuerza pues en la época ulterior a la Revolución Francesa. ¿Sí? El principio de la autonomía es considerado como principio del derecho, es un poder del sujeto que le permite la creación, modificación y extinción de relaciones jurídicas. Se puede considerar que la autonomía de la voluntad se conforma pues por un lado, de la soberanía de la voluntad constituida por la decisión libre y espontánea de contratar o no, y en el cumplimiento de lo pactado en el poder del mutuo. Desde el punto de vista del derecho, de los contratos, el individualismo cree que la intervención del Estado debe ser mínima y que la sociedad es un instrumento que le ayuda al hombre a proteger sus derechos, porque el individuo debe tener la libertad económica a intentar su propio provecho. De la definición acogida por la Corte Constitucional, se puede inferir que el principio de la autonomía de la voluntad privada es un reconocimiento a la libertad de los particulares que hace el legislador o el ordenamiento jurídico, para que ellos se pues, regulen internamente las relaciones jurídicas. Como fuentes constitucionales del principio de la autonomía, la Corte ha señalado los artículos 13, 16, 58, 14, 38, 39, 42, 83, 95, numeral 1 y 333 de la Constitución Política. Ya como un poco enfocado a la cláusula aceleratoria, se utiliza principalmente en los contratos de mutuo, se pacta dentro de los parámetros de la disposición de la autonomía de la voluntad y cumple plenos efectos siempre y cuando no se encuentre dentro de los parámetros establecidos como las cláusulas abusivas. A ver, pero entonces detengámonos un poquito. Señor. En materia cambiaria, la autonomía se estudia desde dos puntos de vista. El título frente a su causa, llamada también negocio o relación subyacente, y el de las obligaciones cambiarias entre sí. Entonces, esa es, digamos, la parte de la autonomía. Bueno, entonces, ya te estabas metiendo en qué otra cosa me estabas hablando ahí. Ya hasta ahí voy, profe. Ya no. Bueno, entonces, ¿tú le pasas la pelota a quién? A Brian. Brian, ¿dónde está Brian? Aquí, profe. ¿Dónde está aquí? Ah, Brian Molano. Sí, señor. Entonces, ¿tú entras que en materia de una vez con la aceleratoria? Pues sí, señor. Yo voy a empezar a hablar, profe, de la teoría del deber de la solidaridad. Ya. ¿Sí? Entonces, pues, el solidarismo contractual apareció como tal en Francia a fines del siglo XIX. Era como tal una oposición a los abusos de la autonomía de la voluntad. Esta doctrina lo que realmente buscaba era restablecer el equilibrio entre los contratos a través de una comprensión de los mismos. Como tal, las partes deben tener en cuenta el interés del otro y de esta manera conciliar los imperativos clásicos de la estabilidad y la seguridad jurídica, con principios como la solidaridad, la colaboración, la lealtad, la coherencia, entre otros.
Ya pues entrando más al tema a nivel Colombia, pues podemos encontrar que este deber de solidaridad se encuentra reglamentado en la Constitución Política de Colombia, en su capítulo 5, donde habla de los deberes y obligaciones. El artículo 95 cita que son deberes de la persona y del ciudadano, el inciso número 1, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. El inciso número 2 habla de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas. Hay una sentencia que habla como tal de este tema, que es la sentencia C33201, donde pues realmente los magistrados como tal llegaron a la conclusión de que el deber de obrar con acciones humanitarias, como lo cita en el artículo 95, numeral 2 de la Constitución Política, y del principio de solidaridad, no se pueden derivar de cargas generales de orden contractual ni límites específicos al ejercicio legítimo. Por el contrario, ellos sostienen que para que los deberes de las personas se puedan establecer límites a los derechos fundamentales, es indispensable que el Congreso expida previamente una ley que precise obligaciones específicas derivadas de un deber general. Ya pues como conclusión del deber de solidaridad en la cláusula aceleratoria, pues realmente muchos juristas dicen que la materia contractual no debe ir ligada con la moral. Y ya, profe, seguiría mi compañera Karen Sotelo. Gracias, Brian. Dale. ¿Dónde está Karen Sotelo? Aquí. Sí. ¿Me escucha? Sí, te oigo bien. Ok. Bueno, profe y compañeros, yo voy a aportar como tal, porque pues los compañeros se estarán preguntando, ¿qué es eso de la cláusula aceleratoria? Entonces voy a explicar un concepto, su naturaleza jurídica y pues en qué consiste la finalidad de esta cláusula en los títulos valores. Entonces decimos que como tal la cláusula aceleratoria es la atribución que se otorga al acreedor de un título para declarar vencido el plazo anticipadamente y por tanto exigir de inmediato la integridad de la obligación cuyo pago sea pactado por cuotas, siempre que el deudor incurra en mora en el incumplimiento de cualquiera de las mencionadas cuotas. Entonces debemos tener la premisa de que es una cláusula que se puede pactar. Consiste en que el deudor, en caso de incurrir en mora en el pago de las cuotas, pues plazo y faculta al tenedor legítimo del título para cobrar la totalidad de la deuda. Entonces debemos tener claro que el incumplimiento del deudor pues es un hecho futuro e incierto, porque pues en el momento de que se celebra el título o si un contrato, pues no sabemos si el deudor va a cumplir o no va a cumplir. Para esta cláusula aceleratoria existe una condición. Prácticamente su operatividad depende de una condición simple, que es el incumplimiento del deudor o la combinación del incumplimiento con la voluntad del acreedor del título de declarar el plazo vencido de la obligación. Entonces, pues... Entonces, bien. Entonces, vencida anticipadamente la obligación, se extingue el plazo. Sí, señor. ¿Y qué pasa? Pues faculta al acreedor de declarar la totalidad de la deuda. Faculta al acreedor de declarar la totalidad de la deuda. A ver, Karen. O sea, la voluntad del acreedor es declarar del plazo de la
obligación, mejor dicho. ¿Declarar qué? Declarar plazo vencido la obligación. Entonces, Sí, señor. declara vencida la obligación. La Entonces, obligación. y eso trae como consecuencia que se extingue el plazo, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Y extinguido el plazo, entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues tengo parte de la finalidad. Ahí ya entraríamos en síntesis a una condición resolutoria, que No, es, no, ¿no? no. Procedería el No cobro de entiendo las la pregunta. cuotas. ¿Qué sale de ahí? Es que a mí me gusta que es que lo que ustedes leen, me entiendan lo que leen, Sí, sí, que señor. leyeron, que haya comprensión de lectura. Yo te No, estoy pues, entendiendo todo lo que tú Doctor. me estás explicando. Tú me hablas de la cláusula aceleratoria, declara vencida anticipadamente la La obligación. obligación, sí, señor. Yo te hice pensar que el plazo, entonces, como consecuencia, el plazo se entiende extinguido. Entonces, la pregunta normal, ¿y qué sigue ahora? El pago exigible inmediato, ¿no? ¿El qué? Se hace Declarar, exigible inmediatamente el pago, ¿no? La exigibilidad de la obligación. Exigible. Ok, o entonces, sea, el pago total de la obligación. se hace exigible pago de las la cuotas. obligación. No, Exigible inmediatamente el pago, sí, de la obligación. Está muy bien, se declara vencido el plazo y viene la exigibilidad. Bien. Y entonces, ¿qué factores entran ahí dentro de la exigibilidad? ¿Qué se exige? ¿Qué van a exigir? Lo que está pendiente, los instalamientos pendientes que están. pago de las cuotas Mira, que no hermano. fueron canceladas, que fueron declaradas vencidas. Entonces, lo que no se ha pagado. Bueno, El pago total. ¿qué más? ¿Cuál es la consecuencia de la cláusula aceleratoria? Profe, se exige el pago total de la deuda, no únicamente de las cuotas vencidas, porque al extinguirse el plazo, pues esas cuotas que eran futuras, ya se hace un cobro insoluto de la deuda. Entonces, la consecuencia es que se declara vencida la obligación y por ende se hace exigible. Exigible. ¿Y entonces qué van a exigir ustedes? Pues se hace, disculpe doctor, Exigir se el hace, pues pago de se las exige, cuotas que o se hace efectiva la totalidad de la obligación. Te estoy entendiendo, se hace exigible la totalidad de la obligación. Es decir, hasta donde van, Sí, señor. ahí se declara vencida. Y se cobra también, ¿qué? Lo que falta, ¿cierto? Sí, Sí, con claro, profe, las sus, cuotas, el con sus restante del intereses y plazo. todo eso. Exacto, porque la obligación se declaró de plazo vencida. Vencido. Vencido. Bueno, ¿y qué más me van a cobrar ahí? Ah, Los intereses de mora, Ah. los intereses corrientes que se hayan causado hasta la fecha, profe, el saldo los insoluto de la deuda. intereses, eso. Entonces el capital, los intereses, Intereses. etcétera. Ujú. Bueno, bien. Sigamos pues con esa explicación. Bueno, aquí quedamos. Bueno, entonces la finalidad ya la tenemos clara, que como tal la cláusula aceleratoria, si bien el incumplimiento del deudor hace nacer para el acreedor
como lo mencionaba el profe, declarar el plazo vencido, su efecto no es de crear una nueva obligación a cargo del deudor, sino extinguir el plazo pactado. La normatividad vigente acá en Colombia la podemos encontrar en el Código Civil. Está en los artículos 1553 y 1554, donde contempla la posibilidad de extinguir anticipadamente el plazo en los siguientes artículos. Entonces, en el artículo 1553 se refiere a la renuncia del plazo por parte de quien sea el beneficiario del mismo. Por regla general es el deudor, a menos que se haya pactado a favor del acreedor o que el pago anticipado le cause perjuicios al deudor. El 1554 del Código Civil establece las causales de caducidad del plazo, como son la quiebra del deudor, la insolvencia notoria o la disminución o extensión de las causales producidas por su hecho o culpa. Continúa mi compañero. ¿Quién sigue? Oscar. Bueno, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, muy bien. Listo, profe. Entonces yo vengo a hablarles de la cláusula aceleratoria facultativa. Entonces, primeramente tenemos que decir que esta cláusula faculta, permite o autoriza al acreedor para acelerar el plazo cuando se genera el incumplimiento por parte del deudor. Era lo que anteriormente decíamos, que normalmente esta se da cuando la persona entra en mora, deja de pagar alguno de un canon, alguno de las cuotas, y entra en mora. Entonces ahí ya tiene la facultad el acreedor para entrar a hacer exigible la obligación, ¿cierto? Ante el incumplimiento del deudor de la obligación, no se hace de inmediato exigible, sino que precisa del requerimiento hecho por parte del acreedor al deudor, en el sentido que se ha exigido el plazo y por ende esta... Por favor, el silencio, gracias, compañeros. Jairo Domínguez, por favor, me colabora con el silencio del micrófono. Sí, sí. Bueno, retomo. Entonces decíamos que en el sentido que se ha extinguido el plazo y por ende está obligado a pagar la totalidad o el saldo insoluto. Cuando hablamos de saldo insoluto debemos decir que se refiere a que el interés que te están cobrando se cobrará solo lo que se haya causado, ¿cierto? Porque no, obviamente, como se va a recoger toda la obligación, si yo tenía la obligación a 24 meses y entré en mora en el mes 2, pues no se han causado esos otros 22 meses de interés y no pueden entrar a cobrármelos directamente, sino que me van es a cobrar el capital como tal. También debemos decir que se deberá esperar a que el acreedor de manera extrajudicial o judicial indique desde qué momento se hace exigible la obligación para desde ese momento disputar la prescripción extintiva de la obligación en su totalidad o en su saldo insoluto. Era de lo que anteriormente les estaba hablando. Aunque este último debe matizarse en el sentido que, junto con las cuotas aceleradas, solo pueden adjuntarse aquellas cuotas vencidas a las que no se les hayan corrido los términos de prescripción. Ejemplo, tenemos que tener en cuenta que para que para poder hacer exigible un título o valor no hayan corrido ¿qué? Los 3 años que exige el artículo 789 del Código de Comercio, ¿cierto? Entonces, si tenemos una obligación a 48 cuotas y resulta que la persona presenta la demanda o el recurso para hacer exigible este título o valor, presenta esa demanda en el mes 48, quiere decir que si yo entré en mora en el mes 2 y la persona está siendo exigible la obligación en el mes 48, ya transcurrieron ¿qué? Los 4 años, ¿cierto? Sí. De el término, entonces entra a operar el término de la prescripción y allí debemos decir que del mes 2 al mes 12, esos meses no se pueden hacer exigibles
ya que entra a operar la prescripción y únicamente podría ser exigibles desde el mes cetre al mes 48 como tal para la obligación. Diferente fuera que si tuviéramos una obligación a 24 meses, 2 años, y la persona en el mes 24 quiera hacer exigible esta obligación. Entonces ahí no opera esta prescripción, pues ya que no se vence el plazo de los 3 años. Sería esto, profe. Esa está hablando de la acción cambiaria directa, ¿cierto? Que es la que prescribe 3 años a partir del vencimiento. Exactamente, doctor. Sí. Aquí no, en este cobro, no se entra a estudiar si hay caducidad o no. Sí, doctor, sí se entra a estudiar la caducidad porque se dice que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier cosa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin Pero que antes pueda de alegarse excusa alguna. Pero antes Entonces, de eso, el título puede caducar. Y cuando, o sea, es decir, la acción cambiaria del título, ya quedamos, estábamos analizando la acción cambiaria de regreso. La directa pues prescribe en 3 años. Entonces, si el título no se presentó en tiempo para aceptación o para su pago, y si no se levantó el protesto, pues ahí hay una caducidad del título. una caducidad. Eso es lo que yo estaba preguntando, ¿cierto? Pero ¿qué es así? ¿Qué sería la caducidad en términos generales? Es que la caducidad sería la extinción del derecho. Quiere decir que el acreedor pierde el derecho para hacer exigible ese título o valor. Digamos que presenta la demanda de forma extemporánea ya. Entonces ya no puede ejercer ningún recurso. Exacto. Entonces la caducidad la vamos a entender como una sanción impuesta por el derecho comercial para aquellos tenedores que fueron negligentes, que no presentaron en tiempo y que no lo protestaron en tiempo. Muy bien. Ok, Oscar, muy bien. ¿Quién más sigue ahí? Ok, listo. Sí, señor profe. Sigue la compañera Evelyn Ramírez. Gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, A doctor. ver si yo tengo aquí. Ávila fue el que habló ahorita, ¿cierto? Sí, señor profe. Era yo el que estaba dando la Y intervención. tengo Oscar Ávila. aquí a López Telles Marcelo. ¿O ustedes hicieron un cambio ahí? Yo ya hablé, profesor. Fui la primera en intervenir. Ah, sí, Marcela López. Bien, entonces, ¿quién sigue ahí? Buenas noches, doctora Evelyn Ramírez. Evelyn Ramírez, que estás de 10 en el grupo. Bueno, Señor. bien. Sí, no importa. No importa el orden de los productos. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Bien, Bueno, Evelyn, entonces, ¿con qué sigues? gracias, doctor, muy amable. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mí me correspondió la cláusula aceleratoria automática, en la cual la cláusula automática aceleratoria se da cuando la extinción del plazo se realiza por el ipso iure, esto es por el mero incumplimiento del deudor, evento en el cual la exigibilidad total del resto del crédito se presenta tan pronto haya mora. La cláusula automática pues viene del verbo que se utiliza sentencia, no faculta, se hace exigible para toda obligación futura. La cláusula aceleratoria tiene como función automática, tiene como función
una similitud estriba en cuanto a que su función tiene como origen en el incumplimiento por parte del deudor de satisfacer oportunamente las obligaciones a su cargo. Sí. Las cláusulas aceleratorias automáticas se hacen exigibles a las obligaciones por cotas o periódicas por la ocurrencia de un determinado hecho y por incumplimiento en el pago de una cuota de amortización, caso en el cual este hecho objetivo de manera automática, como su nombre lo indica, y aún sin manifestación expresa del acreedor, la obligación se torna exigible de inmediato. Es decir, que la cláusula aceleratoria en un título o valor con vencimientos ciertos y sucesivos contemplan una cláusula aceleratoria automática desde el primer momento que se da el primer incumplimiento de inmediato. Se considera exigible la obligación y por ende los términos de prescripción correrán en conjunto para toda la obligación desde ese momento. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Bien, bien. Estuvo bonito eso. Está bien. Muy bien. Gracias. Los expositores van muy bien todos. Han hecho, cada uno su tema, ha hecho una buena exposición. La autonomía, la solidaridad, la cláusula aceleratoria, ahora la automática. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? Buenas noches, profesor. María del Yo les Carmen. voy a hablar. Sí, sí, señor. María del Carmen Gómez Carreño. Sí, señor. Esa misma. Yo les voy a hablar cuándo se aplica la cláusula aceleratoria. Entonces, en el contrato de mutuo se establece cláusula aceleratoria en caso de que alguien persiga la garantía. El hecho de atrasarse con un acreedor cualquiera y que lo demande, si este pretende perseguir un bien hipotecario, un bien hipotecado, el acreedor del bien hipotecado tiene derecho a demandar y aplicar la cláusula aceleratoria. En la acción cambiaria es condicional la exigibilidad del interés. En virtud del cumplimiento de la cláusula aceleratoria por parte del acreedor, en caso de la falta de pago o de pago parcial o cuando el girador o el aceptante fuere declarado en estado de quiebra o de concurso. En un contrato de préstamos de dinero con interés se establece generalmente la cláusula aceleratoria, acelerando el cobro de las cuotas faltantes por pagar si alguien persigue la garantía. La cláusula aceleratoria de pago otorga al acreedor el derecho de declarar vencida anticipada la totalidad de una obligación periódica. En este caso se exige el plazo convenido debido a la mora del deudor y se hacen exigibles de inmediato los instalamientos pendientes. La cláusula aceleratoria también se utiliza frecuentemente en operaciones mercantiles como las ventas a plazo y en crédito amortiguables por cuotas. Su funcionamiento depende de la condición consistente en el incumplimiento del deudor, así como la decisión del acreedor de declarar vencido el plazo de la obligación. Podrá el mutuante pagar toda la suma prestada aún antes del término estipulado, salvo que se haya pactado intereses. Solo lo indica la disposición. No se permite el pago anticipado de un crédito salvo que se haya pactado intereses. La única excepción a la regla la ha determinado la Superintendencia Financiera. La cláusula Pero tú dijiste que pago anticipado. El pago anticipado sí se puede hacer a menos de que se haya pactado cierto interés por tanto tiempo, entonces se tiene que pagar ese interés o como una multa para poder pagar anticipadamente. Entonces no se puede pagar. Por ejemplo, cuando uno hace contratos, una suposición a un año con algún, por ejemplo, el teléfono y uno tiene esa cláusula de que tiene que de permanencia, entonces tiene que pagar los intereses y paga la deuda anticipadamente, o sea, uno puede cancelar eso.
Le dice, la cláusula aceleratoria se extingue el plazo para el pago total de la obligación. En términos jurídicos se trata de una condición resolutoria. Muy bien. La cláusula aceleratoria, entonces estoy entendiendo, es una condición resolutoria. Pues sí, profe, la cláusula aceleratoria la pueden convenir las partes si quieren y la pueden exigir si, por ejemplo, ponen en prenda algún determinado bien y esa persona se da cuenta que va a perder esa garantía, entonces puede activar la cláusula aceleratoria. Pero la naturaleza sería la de una condición resolutoria. Sí, claro. Sí, sí, señor. Sí, señor. La cláusula aceleratoria la podemos entender como una condición resolutoria. Bien. ¿Qué entendemos por condición resolutoria? Para mí, condición resolutoria, o lo que yo entiendo de condición resolutoria, es que se pone la condición, pero uno puede como en algún momento decir pago la totalidad o retractarse o algo que se resuelve, o sea, algo que se pagó y se resolvió el pago total de la obligación. Condición resolutoria. ¿Es un hecho futuro la condición resolutoria? Sí, doctor, podríamos decir que sí, porque pues igual esa condición, como dice su mismo término, pues Pues queda resuelta la obligación. Resuelve la obligación, la concluye, la termina. Pero entonces la condición queda sujeta a un hecho. El hecho puede ser futuro, cierto o incierto. O incierto, sí. En cambio, la cláusula aceleratoria se diferenciaría de la condición resolutoria, ¿cierto? Porque ¿cuándo se hace efectiva la cláusula aceleratoria? Cuando hay incumplimiento ya hay del deudor. incumplimiento, cuando hay una mora. Cumple la condición resolutoria. La condición resolutoria de no cumplirse lo pactado, ¿cierto? Cuando se cumple la condición resolutoria. Bueno. Y a ver, me voy a salir un tricitico del tema. ¿Y todos los contratos tienen condición resolutoria? Sí, profe, tienen que tener las condiciones de cómo se van a hacer los pagos y de cómo en caso de algún vencimiento, de cómo se deben hacer los mismos, ¿no? O la condición de cómo distinguir la obligación. La pregunta es que si en todos los contratos existe la condición resolutoria. Podría existir en todos los contratos una condición resolutoria. En los de tracto sucesivo es obligatorio. A ver, podría, tú lo pones como potestativo, podría existir. No. Debe existir. Debe existir en los contratos de tracto sucesivo, ¿sí? Pero en los contratos de... ¿Me fue la paloma? De cumplimiento inmediato. De cumplimiento inmediato podría existir una cláusula aceleratoria, pero sería ineficaz. ¿Por qué? Porque en el momento en que se cumple el plazo en esa única instancia, pues no hay razón de ser de esa cláusula aceleratoria. Podría existir, pero no, sería ineficaz. ¿Profe, me permite intervenir? Sí, claro. Es que todos.
Profe, pienso que todo contrato sí tiene una condición resolutoria. ¿Por qué? Pues como yo lo entiendo, ¿no? Porque en el momento en que una parte incumple las condiciones de ese contrato, la otra parte puede dar por terminado ese contrato y hacer que se cumpla, o sea, hacerlo exigible. Por ese simple motivo de que una sola parte incumpla las condiciones del contrato, ya eso es una condición resolutoria. Doctor, yo, disculpe, compañera Andreita, también pues le podía complementar algo ahí lo que está diciendo, pues también, sí, todo contrato para mí sí tiene esa condición, sea verbal, escrito, cualquier contrato. Es que la ley dice que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria. Sí, y así cumpla o incumpla, pues igual la condición es que resuelve, sí. Entonces, si la cláusula aceleratoria lo que busca es declarar de plazo vencida la obligación, ¿para qué la cláusula aceleratoria si hay una condición resolutoria? Para asegurar el pago de la obligación, como para asegurar algo, garantizar, como una garantía real. A ver, es que yo quiero encontrar esa diferencia, porque sí me dijeron que la cláusula aceleratoria es como una condición resolutoria. La cláusula aceleratoria, pues, estamos de acuerdo en que declara vencida anticipadamente la obligación. Se extingue el plazo y la obligación se hace exigible. Y entonces, porque la obligación es de plazo vencida. Pero la cláusula aceleratoria dice que ante el incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones da lugar a la cláusula aceleratoria, dar lugar a considerar la obligación de plazo vencida. Pero si la condición resolutoria contractual, que es tácita, va envuelta en todo contrato bilateral, se entiende que se hace efectiva la condición resolutoria tácita en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Entonces, ¿qué sentido tiene o qué ventaja tiene, pues, revestir la obligación de una cláusula aceleratoria? Si de todas maneras, al no cumplirme la obligación, yo puedo poner en funcionamiento el 1546 del Código Civil, que me habla de la condición resolutoria tácita. ¿Cierto? Pues doctor, yo diría que... Ahora, lo que pasa es que hay documentos que dicen que el incumplimiento da lugar a considerar de plazo vencida la obligación. Pero ese es un pacto de las partes y esa es la condición resolutoria. Es que es muy difícil encontrar la línea divisoria o la diferencia entre la cláusula aceleratoria y la condición resolutoria. ¿Sí están entendiendo mi inquietud? ¿Por dónde va? Sí, sí, señor. Porque como tal las dos tienen indemnización de perjuicios. Ah, sí, claro. Y garantía de pago. Pero si usted se va por la acción de cumplimiento o por la acción de la acción de resolución. De resolución. Entonces, si usted va por la vía de cumplimiento, pues pida el cumplimiento más la indemnización. Y si se va por la resolución, pues lo mismo, la resolución con indemnización de perjuicios. Sí. Es que yo no sé, yo encuentro esa dificultad de comprensión entre la cláusula aceleratoria y la condición resolutoria
condición resolutoria tácita que va envuelta en todo contrato bilateral. Ojalá que Sí. no me metan a la cárcel por robármela. De verdad, es un Por eso a veces yo le digo a los estudiantes que en el ejercicio de la profesión no sean impositivos. A veces empleo un término pues que no es como muy, digamos, muy benévolo. A veces les digo no sean atrabiliarios, respeten al cliente. Porque es que ustedes tienen que preguntarle al cliente, ¿usted qué quiere? ¿La resolución o el cumplimiento? No es lo que uno quiera como abogado, porque el cliente lo busca a uno. Ay, que cierren ese micrófono. Gina Mejía, por favor, cierra el micrófono. Gina. Entonces el cliente los busca a ustedes, les cuenta el problema y entonces ustedes dicen, o esto está para pedir la resolución o para pedir el cumplimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que atrabiliariamente el abogado dice, listo, mire, aquí está el poder, fírmelo, autentique su firma en notaría y listo, y yo comienzo. Y entonces presenta la demanda de resolución del contrato. Pero resulta que el cliente no quería la resolución sino el cumplimiento. Y ustedes no le preguntaron. Y la condición da para eso. O bien se va por la vía de la resolución o bien se va por la vía de cumplimiento. Entonces pregúntenle a la señora, había celebrado una promesa de contrato y quería la casita. Ella la quiere. Entonces, ¿qué es lo que quiere ella? Que le cumpla. Entonces, la condición resolutoria del 1546 lo que le da a usted es la posibilidad de pedir o el cumplimiento o la resolución. Entonces, no impongan su voluntad. Señora, ¿usted qué quiere? Ay, no, yo sí quiero que me entregue la casita. ¿Qué está diciendo la señora? Mire, quiero el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? En cambio, la condición aceleratoria no da esa oportunidad. La condición resolutoria dice pues que tiene uno derecho a dar de plazo vencida la obligación y hacerla exigible. ¿Cierto? Eso pues en ciertas obligaciones se puede, pero en otras no. Porque es que si la obligación es la de correr una escritura pública de una casita y la señora lo que quiere es que le entreguen la casa, pues usted no puede llegar y decir de plazo vencida la obligación y entonces voy a exigir el pago. No, váyanse por la condición resolutoria y miren a ver y métanse por el cumplimiento de la obligación. Bueno, esas son una serie de inquietudes. Edith, ¿a ti de qué te tocaría hablar? Profe, nosotros, pues parte de lo que de lo que voy a hablar es inaplicabilidad de la cláusula aceleratoria. Entonces, pues, en primer lugar, para determinar si una cláusula aceleratoria o cualquier otra que se pretenda insertar en los títulos valores tienen cabida, debe tenerse en cuenta que estas cláusulas deben ser compatibles con su naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen que desconocer ningún requisito esencial del instrumento. Sí. En un título valor, por ejemplo, debidamente configurado, la cláusula aceleratoria no atentará y no puede atentar contra la literalidad de ese título, ni contra la precisión o certeza del derecho incorporado, ni contra la unidad material, cuando conste expresamente en el cuerpo del documento. ¿Sí? Si el título valor contiene un derecho que debe estar dotado de cierta certeza, este no perderá la condición al determinarse que el saldo se hace exigible cuando se presente el incumplimiento en el pago de una o dos cuotas. ¿Sí? El derecho incorporado continuará siendo el mismo debido a que la citada cláusula en nada lo tiene que modificar ni tiene por qué aceptar esa información. Perfecto. Entonces, a ver, así, Tarquino, la verde Tarquino. ¿Usted ya habló? No, yo todavía no. ¿De qué le tocaría hablar? Yo iba a hablar sobre un caso concreto, es como una práctica, es como la reunión de todos los conceptos que han dado los compañeros, en palabras sencillas. ¿Sobre la cláusula aceleratoria? Señor.
un concepto. Claro que, disculpe, compañero Jairo, pues si su merced va a hacer el resumen, me faltaría pues mi intervención. Sí, falta, Doc, lo que pasa es que antes va Javier. Y yo no había terminado, entonces no Y sé la si ya mi compañera parte la está dejo hasta ahí. en medio de Entonces, su... no sé. Sí, profe, entonces, bueno. Entonces faltaría Javier Quintero y... Y ahí la compañera que bueno, está ilustrando ahorita en este momento su... No, es que yo ya tengo... Ah, ok. Listo, profe. Entonces yo ya dejo hasta ahí y Sí. continúe usted, compañero. Entonces, seguiría Javier. Javier, sí, señor. Gracias, doctor, compañera y demás compañeros. Pues el tema que a mí me correspondió, pues ya hablar es de ciertas características de la cláusula, viéndolo pues ya desde otros puntos de vista, ya desde pues también algunos efectos, digamos, se puede decir nefastos que a veces aplica pues esta cláusula, o algunos problemas generados por esta misma. Bueno, pues como ya se mencionó por parte de algunos compañeros también, pues así a manera pues también de hacer un pequeño resumen, pues decimos que pues esta se caracteriza o debe ser por la constitución en mora. Es cuando, digamos, está el incumplimiento del pago de una de las cuotas pactadas o acordadas. Esto le da derecho a aplicar esta cláusula y a exigirla por parte del acreedor el derecho de la universalidad para declarar terminada el vencido o extinguido el plazo y así hacer efectiva la totalidad de su obligación. En cuanto al término de la prescripción, pues yo, complementando un poquito lo que dijo el compañero Ávila, pues esta cláusula ha sido pactada en las obligaciones periódicas y sucesivas. Pues para hacerla efectiva solo basta con hacer la presentación de la demanda y la notificación de la misma, pues ya sabemos dentro de un proceso ejecutivo. Y pues aún así si la rechazan, pues la idea es enterar al deudor que pues se tiene esa intención. Ya hablamos pues también de la prescripción extintiva, que pues ya pues hablamos de los 3 años y en fin, pues para no volver a repetir Sí, lo mismo. Digamos, yo me basé también, doctor, en una sentencia muy interesante, la T571-2007, porque es que esa sentencia, doctor, eso es disculpe aquí, miro, en los hechos, pues es el Banco de Avevillas que coloca una tutela contra el Tribunal Superior de Cartagena invocando el derecho fundamental a la igualdad. Porque es que esto da también pues, campo pues, para, pues, digamos, para verlo desde diferentes ángulos, desde diferentes posturas, porque pues esto también, digamos, enlazo conlleva también a hablar de ciertas cláusulas, doctor, y ciertas cosas que están, como dicen, la letra pequeñita o la letra que confunde a veces y tiende pues a veces a volverse como unas cosas, algo como muy, que no es como tan, digamos, tan conveniente para el que adquiere la deuda, ¿sí? Como esas cláusulas abusivas que a veces hay en ciertos contratos. Sí. Entonces, eso se evidencia a veces que por parte del acreedor está como más llamada como a explotar, como tener la oportunidad de que esa persona pues incumpla, digamos, como dicen vulgarmente, se cuelga así ser una cuota 2 para de una vez hacerla efectiva y pues él pues para beneficiarse pues de obtener pues digamos más plata, ¿sí? Entonces, bueno, ok. Javier, me toca sí. cortar porque... Bueno, sí, el tema es extenso y es muy bonito, sí, doctor. No, y además es que tengo 90, pues, un poquito el tema de los 90 cristianos más tengo yo aquí. Sí. Bueno, disculpe, doctor, pero pues ahí creo que entonces el tema. me quedaría solamente la verde. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctor y compañeros. Y Durán. Doctor, y mi intervención. Y Durán. ¿Cuál? Durán, profe. Andrea Durán, ya. ¿Usted me habló? Ah, sí, Andrea ya pasó. Sí, ya me habló. Bueno, profe, muchas gracias. Es que los que no les he oído, no les he oído la voz. Sí, Andreita ya pasó. A la verde. Bueno. ¿Tú tienes uniforme que del IMPEC o qué es eso? Sí, señor, trabajo con el INPEP.
¿Con el IMPEC? Ah, Sí, señor. duro. ¿Y te toca trabajar en dónde? ¿En alguna cárcel o algo así? Profe, en este momento sí, señor, estoy ahí en la cárcel de mujeres que queda al lado de la Escuela Militar de la 80. Ah, sí, la cárcel de mujeres. Pero me rotan. Pero ahorita estoy ahí. Terrible eso, ¿no? Yo Duro, sí. alguna vez entré y eso, ay, Dios mío, eso me dijeron de todo. Sí. Sí, profe, es duro y el ambiente es súper pesado. Sí, señor. La situación de hacinamiento, todo. Es horrible realmente. Sí, es pesado. Es pesado, muy pesado, sí, señor. Yo estuve allá, entré para entrevistar a una extranjera que estaba ahí, a ver Sí, si qué señor. podía hacer por ella. Y en la medida que yo iba pasando por muchos sitios, eso, me hacían toda clase de invitaciones y me decían cosas. Pues, Bueno, no pasó desapercibido, profe. no. Imagínense. Bueno, entonces estamos con Jairo. Mande, doctor. Se estaba Bueno, exponiendo. entonces, doctor, lo que pretende mi ejercicio es hacer una especie de análisis de títulos, ¿sí? El análisis de títulos es un ejercicio mediante el cual, pues, uno como estudiante de Derecho al servicio de abogados, como dependiente judicial, uno tiene la oportunidad de analizar documentos que contienen obligaciones, títulos, valores, que son documentos necesarios para legitimar el ejercicio de algún derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Sí. Puede ser un contenido crediticio o de participación y de tradición o representativo de mercancías. Viene el artículo 619 del Código de Comercio o con los contratos de mutuo o ejecutivos que mencionábamos anteriormente. En este caso, pues podemos citar un contrato de arrendamiento, un contrato de obra civil, tiene obligaciones de dar, hacer o no hacer, y el pago cuyo debe hacerse por cuotas. El acreedor tiene la facultad de declarar vencido anticipadamente la totalidad del título, dando así por extinguido el plazo convenido. Eso pues ya lo habíamos dicho. Dentro de los documentos debemos estar pues al tanto de verificar inicialmente pues quién es el titular, la fecha en la cual se suscribe el documento, el valor de la obligación y el plazo en el cual pues, debe cumplirse la obligación. Esto es importante por lo que decíamos anteriormente para verificar o identificar si aplica el fenómeno de la caducidad, ¿sí? Sí. Es importante también saber si la obligación es un tracto sucesivo de ejecución instantánea, pues para verificar en los documentos de tracto, en las obligaciones de tracto sucesivo, la forma en que vamos a liquidar cada una de las cuotas que se dejaron de... Bueno, bien muchachos, entonces yo doy por terminado el examen con ustedes. Ha sido suficiente ilustración. He podido ver que cada uno desarrolló un tema, lo estudió, me lo pudo explicar. Y entonces esta es una obligación para todo el grupo y obviamente pues individualmente también. Entonces el grupo saca 5. Cuando yo pase la nota, entonces le pongo a Durán Rueda Andrea 5, a Molano 5, a Sotelo 5, a Javier 5, a Evelyn 5 en el primer examen. Entonces, en el segundo examen, si sacan otros 5, pues la nota definitiva será 5. Pero si sacan 1, entonces 5 más 1, 6. 6 dividido 2, la nota era 3. ¿Cierto? Pero no, imposible. El segundo examen tiene que ser muy bueno. Entonces, ¿sí me entendieron cómo es la cosa? Sí, señor, profe, gracias. Sí, señor profe. Bueno. Sí, doctor, muchas gracias. Chao, despachaos. Está muy Muchas bien. gracias. Gracias. Estuvo bueno. Gracias, Doctor, compañeros. feliz noche y Gracias. compañeros, muchas gracias. Ahora entra el segundo grupo. Karina, Juan Diego Toro, Carlos Alfonso Torres, Mancipe, Jamie Paola.
Buenas noches, profe. Presente, Carlos Torres, Carlos Alfonso Torres. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches. Entonces, a ver quiénes están. A ver. Aquí veo Julia Paola, Carlos Alfonso, Paula Ardila. Ok. Entonces, a ver. Karina Viviana Urrego, ¿está por ahí? Sí, está. Presente, profe. Juan Diego Toro. Presente, profe. Eso, los quiero ver. No me apaguen el computador. Juan Diego Toro, lo veo. Carlos Alfonso Torres. Señor profe, aquí estoy. Carlos Alfonso. Presente. Abajo, el primero a la derecha. Luis Hernando señor. Mancipe. Mancipe. ¿Dónde está Mancipe? Profe, él no está. ¿Qué le pasó? Profe, es que ha tenido inconvenientes con el internet. Jamie Paola Ardila. Buenas noches, doctor presente. Paola Ardila Pita. Sí, señor. Pablo Emilio Lozano. Doctor, buenas noches. Ahí está Pablo Emilio Lozano. Nelson Peña. Doctor, buenas noches, presente. Oh, aquí veo Orlando Peña. Entonces, ¿Nelson o es Orlando? Es Nelson Orlando. Ah, ok. Jefferson Sáenz. Buenas noches, doctor, presente. ¿Dónde estás? Arriba. Luis Rafael López Tobito. López Tobito. Rafael López Tobito no está. Bueno. Entonces, presento el examen. Juliet Paola Valle Montes. Ahí te veo. Noche, profe. Ya te veo muy bien. Bueno, bien. ¿El tema de ustedes cuál es? Buenas noches, profe. Bueno, el tema de nosotros es el pagaré y va a empezar la exposición el compañero Nelson Peña con definición del pagaré. Bueno, entonces aquí voy a anotar el pagaré. Bien. Ok. Comencemos por decir qué es el pagaré. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, doctor, el pagaré como tal es un título o valor contencioso de contenido crediticio. Un título de valor de contenido crediticio, sí. Sí, señor. Es bueno cuando una persona llamada otorgante asume pues el compromiso de pagar una suma de dinero a otra persona beneficiaria. Y pues se fija una fecha como tal para dicha actividad. El pagaré pues se puede asimilar o se puede comparar con la letra de cambio. Sí. Solo que existe la diferencia pues que en el pagaré solo intervienen dos personas, que es el otorgante y el beneficiario, a diferencia de la letra de cambio, doctor. Sí, señor. Es como lo principal, doctor, del pagaré. Pues podemos hablar de que los requisitos principales están en el 709 y se complementan con el artículo 621 del Código de Comercio, doctor. Compañerito que sigue. Buenas noches, compañeros. Bueno, ya teniendo una definición de lo que es el pagaré, se dice que los requisitos para que se constituya como un título a valor debe cumplir con los requisitos generales, como lo dijo el compañero, que se encuentran en el artículo 621 del Código de Comercio. ¿Cuándo? Y además... 671, ¿no será? El artículo 621 del Código de Comercio. Y además de unos requisitos particulares o específicos del pagaré, que los encontramos en el artículo 709 del Código de Espérenme, Comercio. salimos de dudas porque yo tengo aquí en la cabeza mía metida el 671.
Bueno, vamos a ver, buscar el 621. 709 del Código de Comercio. El 621. El 621, requisitos comunes. Sí, señor, de Pero estos son los encontramos. requisitos comunes. Pero ese no es solo aplicable al pagaré, no. Perdón, doctor, el 621 son los requisitos generales que deben tener todos los títulos valores. Y el que está previsto en el 709 del Código de Comercio son los específicos para el pagaré como tal. A ver si... Porque es que yo no sé, a mí no me gusta quedarme con dudas. Y Prosigo. quiero ¿Sí? saber. No, todavía no. Pero voy a buscarme el 671. Requisitos para los títulos valores, el profe, está 671. estipulado en el 621. Bueno, y entonces el del pagar. Y hay dos, y dice que la mención del derecho que está en el título que incorpora y está la firma de quien lo crea. Ese está estipulado en el artículo 621 de requisitos para los títulos de valores, profe. Y doctor, el 671 habla de la letra de cambio. Sí, que es aplicable al pagaré. Sí, señor. Bueno, Y los específicos que los encontramos en el 709 del Código de Comercio. Además de los mencionados anteriormente, el pagaré debe contener los siguientes. 1. La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero. 2. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. 3. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y 4, por último, la forma de vencimiento. bueno. ¿Me va a hablar de cada uno de ellos? Sí, me va a hablar de la promesa incondicional, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, si es pagadero a la orden, los vencimientos. Doctor, bueno, sí, Porque desea yo puedo... Me los está enunciando, pero... Sí, doctor, lo podemos socializar, doctor. Cuando hablamos de que la promesa es incondicional de pagar, doctor, estamos hablando igual como la letra de cambio. De acuerdo. Solo que en esta diferencia, pues la letra de cambio, pues es una orden de pagar a una determinada manera. En el pagaré, pues es una promesa incondicional, que independiente, pues, de que el negocio, bueno, ¿cómo le explico, doctor? Sí, no, te entiendo. Ok. Y el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. ¿Quién es? Doctor, ahí la persona a quien deba hacerse el pago sería en este caso el acreedor, a la persona que se le compromete a pagar la obligación. No. La persona a quien debe hacerse el pago, ¿cómo se llama? ¿Quién es? El otro. El beneficiario. Sí, al beneficiario. El beneficiario. Esa es la parte que sigue, profe. Las partes que intervienen en un pagaré, y son dos, el otorgante o emisor. No, es que como me dieron la definición, yo dije que si querían hablarme de los elementos de la definición, la promesa incondicional, nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, ¿sí? Pues el beneficiario. La indicación de ser pagadero a la orden, ¿sí? Entonces, sobre eso, por ejemplo, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Todos los términos yo me basé en... ¿Qué más? Por ahí hay un micrófono abierto, que me lo cierren, por favor. Diego Barragán. Bueno, se trabaron, se silenciaron. ¿Qué pasó? Estamos viendo.
Estamos viendo los requisitos particulares del pagaré. Doctor, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador es que, ¿cómo lo explico? Que el pagaré, o sea, se suscribe y puede pagársele, o sea, lo pueden diligenciar y se le puede pagar a quien, digamos, con quien se suscribió a la obligación. No hay más. A ver, de la misma forma que para la letra, ¿cierto? Este requisito, o sea, la indicación de ser pagadero o a la orden o al portador. Este requisito corresponde a la parte a la cual o a quien se debe hacer el pago, completando la estructura bipartita del pagaré. Si la persona es determinada, entonces la parte se va a llamar beneficiario. Y en caso contrario, quien lo tenga se va a llamar portador. Esa es la explicación. ¿Qué más? Se me silenciaron. Están todos callados. Perdón, se quedaron así yo. Entonces. El compañerito que sigue. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Jefferson. Voy a hablar que el pagaré puede ser transmitido. El pagaré puede ser transmitido y endosado a un tercero. Si alguien quiere adquirir el título y cuál gozará los mismos beneficios que el primer beneficiario. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué más? Doctor, en cuanto a la prescripción del pagaré, el pagaré tiene una prescripción de 3 años contados a partir de la fecha del vencimiento de la obligación, es decir, del pagaré. Bueno, es decir, desde la fecha en que el otorgante prometió pagar el dinero. Bueno, en el pagaré se coloca, por ejemplo, que se va a pagar la obligación el 3 de febrero del año 2021. Si la obligación no se cumple, el pagaré tiene un término para hacerse exigible de 3 años contados a partir de esa fecha, el 3 de febrero. Esto está establecido en el artículo 789 del Código de Comercio, que habla sobre la acción cambiaria directa, prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Entonces, Eso sería respecto. Prescripción, si estamos hablando de la acción directa, la acción cambiaria directa. Bueno. Sí, señor. ¿Qué más del pagaré? A ver, no me hablan del pago. El pagaré se puede No me hablan del pago, no me hablan del protesto. En fin. Profe, la forma de diligenciar un pagaré. ¿Algún compañero iba a hablar? Sigue, Juliet. Sigue, Juliet. ¿Qué ibas a decir? Doctor, también en cuanto a los pagarés también pueden ser entregados con espacios en blanco, los cuales puede el tenedor del título diligenciar siempre y cuando se cuente con una autorización expresa para ello. Esa autorización la llaman carta de instrucciones, que se firma al momento de la suscripción del pagaré, y esa es la autorización para diligenciar los espacios en blanco. Doctor, es que miren, están callados, no he oído. La forma de diligenciar un pagaré, aquí lo podemos decir.
Está todo lo está hablando Paul Ardila. Los No, demás, profe. Pablo Emilio no le he oído. Profe, Carlos Torres. Alfonso tampoco. ¿Cómo diligenciar un pagaré, profe? Profe. Carlos Torres, ¿cómo diligenciar un pagaré? Un pagaré se debe diligenciar con los siguientes conceptos. En fecha en que se debe pagar, los intereses si los hay, nombre del beneficiario a quien se paga, el valor o monto del pago, lugar en que se pagará, firma del otorgante quien se compromete a pagarlo. Artículo 709, pasa al 621, profe. Sí. Doctor, buenas noches. Pues vamos a hablar de qué, de cómo llenar en blanco, de cómo llenar los espacios en blanco de un pagaré. Dice, si el pagaré se ha dejado los espacios en blanco de cualquier tenedor legítimo, podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para que el ejercicio del derecho y que él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en un título a valor dará al tenedor el derecho de llenarlo para que el título de una vez completado pueda hacerse valer en contra de los que le han intervenido antes de completarse. Así deberá ser estrictamente de acuerdo con la autorización, nada para ello. Lo ideal es que no llegaran a leer, ¿no? Porque pues te toca calificar si saben o no saben leer. Pero comprensión de la lectura, de lo que hicieron, no sé, cogieron un tema bonito y se quedaron ahí. Bueno, doctor, falta una partecita que estábamos hablando del protesto que se comentó. Cuando hablamos del protesto es la figura notarial que permite como se deja la constancia de que el título de valor se presentó en el momento señalado, pero que este título no fue cancelado como tal. Está como tal expuesto en el artículo 703, 703, a que habla del protesto, donde la letra pues es igual que la letra. Se tiene que presentar el protesto de que a pesar de que se presente su momento, este título de valor no es cancelado a la persona que lo porta como tal, a la persona que lo tiene. Torres, el pagaré. Por ejemplo, doctor, de la historia del pagaré, se habla que eso fue del siglo medio. Eso se empezó como en el principio de Italia, ¿no? Eso lo hicieron las personas los desplazados, para cuando fueran a hacer sus desplazamientos, los bandoleros o no los fueran a hurtar el dinero que llevan en efectivo. Por esa razón surgió el pagaré. Profe, Carlos Torres, si el pagaré se ha dejado espacio en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo. ¿Me puedo echar ahora el micrófono? Ay, disculpe, ahí está abierto. Sí, lo estoy oyendo. Ahí está abierto. ¿Me está oyendo, profe? Sí, ¿Me escucha? te estoy oyendo. Cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que haya dejado antes de presentar los títulos para el ejercicio del derecho que se incorpora. Igualmente, pues sobre el papel en blanco entregado por el firmante, convertirlo en un título valor dará al tenedor el derecho de llenarlo para que en el título, una vez completado, pueda valer contra cualquiera de los que se han intervenido. Antes de completarse deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ellos, profe. Bueno, es que todos me están leyendo, pero la institución no noto que me la hayan estudiado. Se escondieron ya, Julia Paola se escondió, María del Carmen. ¿Qué me dicen del protesto? Quiero que me hablen del protesto.
Doctor, el protesto es cuando es una figura notarial o es una constancia de que a pesar de que se presentó el título o valor en su momento cuando se tenía que pagar el tiempo señalado, esta no fue pagada. Es igual o es el mismo trámite que se realiza con la letra de cambio, la exigencia del protesto, que lo habla en la Se el artículo protestan por falta de 197. pago. Sí, el cheque se protesta, el pagaré se protesta en el momento en que sale fondos insuficientes, el pagaré o el cheque, como se le Fondo, no, pueda momentico, pues, fondo Profe, insuficiente. es una figura notarial, profe. Pero no me confunda cheque con pagaré, hombre. Discúlpeme, sí señor, discúlpeme. Profe, el protesto es una figura notarial que permite dejar la constancia en el título. Ah, hablemos de eso. Entonces, se puede protestar por falta de pago cualquiera que sea su vencimiento. Y entonces el protesto se hace ¿ante quién? Notaría, doctor. Ante un notario. Ante un ¿cierto? notario. Doctor, el título, el pagaré, al ser un título a valor, también puede ser endosado. Perdón, cualquier... yo veo aquí Karina Viviana, que es de este grupo también. Sí, profe, presente. ¿Dónde está Karina Viviana? A la primera, Karina Viviana Urrego. Bueno. Perdónenme, yo veo este grupo, lo veo, pero mal. Escogieron una figura, se repartieron unos trabajos, pero no empezaron a desarrollarme la figura del pagaré como yo hubiera querido. Muy bien. En fin, no sé. Entonces, me tiene mal. No me hablaron de unas cosas importantes. Entonces, me dieron una definición. Quería que me hablaran de los requisitos. Me los mencionaron, pero no me los explicaron. ¿Qué es eso de la promesa incondicional de pagar una suma de dinero? El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Si es pagadero, si es a la orden, si es al portador. No me hablaron de la forma de vencimiento del pagaré, las consecuencias jurídicas del otorgamiento. Es que yo esperaba que, por ejemplo, en las consecuencias me dijeran que el creador del pagaré se equipara al aceptante en una letra de cambio, ¿no? Ahí hay una remisión del código en el 689 que trae unas consecuencias, convierte al otorgante en principal obligado, la obligación del otorgante se hace exigible en el momento en que se indica en el título, la obligación del otorgante no puede estar sometida a ninguna obligación, qué obligación cambiaria adquiere el otorgante. Entonces, una obligación cambiaria contra todos los obligados, endosantes, avalistas. ¿Qué pasa si el otorgante paga? Bueno, me esperé que me hablaran de la aceptación, del pago, del protesto. Bueno, este grupo sí está bien malo, pero malo es malo. No los voy a rajar, pero más de un 3 no se les puede poner.
Entonces van a salir con un 3. Un 3 pelado. Y no sé, para el próximo examen espero que estén mejor. Profesor, ¿puedo hacer un comentario? Sí, señor. Profesor, que según yo tengo entendido, según lo que entendí, usted me dijo que eran 10 minutos que teníamos que exponer todos en 10 minutos, según lo que tocaba exponer. Si me entiendes, si hubiéramos sabido que hubiera sido por lo menos 1 hora por grupo, nos hubiéramos preparado mejor, doctor. No, pero es que yo no solamente preparo la mía, sino que preparo toda la figura. Si vamos a hablar del pagaré, No, porque no yo no voy a estudiar simplemente definición de pagaré y listo. Y lo demás, no sé qué es un pagaré, no tengo ni idea. Es porque a mí me tocó solamente la definición del pagaré. Es un tema que lo iban a desarrollar entre todos. ¿Cómo lo iban a desarrollar? Es cuestión de ustedes, pero todos tenían que estar en condiciones de saber qué es el pagaré, ¿no? De modo que, pero no, es que por Dios no. Bueno, yo en este examen les pongo máximo un 3, yo no puedo. Están es como para un 2, por Dios, para un 2. Pero entonces no les voy a poner esa nota porque después sacar. Profesor, ¿por qué no deja por ahí más al transcurrir, por ejemplo, cuando van terminando los grupos y volvemos a exponer otra vez? Pero perdóname, es que aquí hay 90 o 100. Entonces, yo no sé si tenga tiempo de volverlos a pasar, porque tendría que pasar a todos los que sacaron mala nota. Bueno, entonces ya faltan 20 para las 10. Quedamos para mañana con un grupo que va a hablar, creo que del endoso. Sí, señor, el grupo 3. El endoso. Entonces, no sé cómo se van a repartirse, pero a cualquiera tiene que saber qué es el endoso. Cualquiera. Sí, doctor, ya estamos listos. Estábamos listos para hoy, pero entonces mañana, primera hora. Bueno. Bien. Entonces, yo creo que dejemos así y mañana será otro día. Que descanse. Muchas gracias. Doctor, buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la clase. Buenas noches.